¿cómo estás? Espero que muy bien. Vamos a arrancar con dilatación térmica. Casi todos los materiales, cuando experimentan un aumento de temperatura, tienden a aumentar sus dimensiones, o sea, expandirse. En cambio, cuando disminuye su temperatura, tienden a achicarse y disminuir sus dimensiones. Los cambios de dimensiones que tenga cada objeto va a estar asociado tanto al material del cual está compuesto, el cambio de temperatura al cual lo estemos sometiendo y las dimensiones originales de las cuales provenía. Esto vamos a dejarlo mucho más claro cuando me acompañen al pizarrón. Vení, hablemos primero por qué pasa esto de dilatación térmica. Podemos modelar un sólido en el cual ponemos los átomos en una red y la red está uniendo los átomos con una cierta fuerza, la cual la podemos modelar como resortes. Habíamos hablado en los primeros videos de que la temperatura está directamente asociada a la energía cinética de las moléculas. Entonces, todas estas moléculas, al estar atadas a resortes, van a estar oscilando a una cierta temperatura. Al aumentar la temperatura, esta energía cinética va a tender a aumentar. Por lo cual el movimiento de cada átomo va a tener una mayor amplitud porque su energía cinética va a ser mayor, haciendo que toda la red de átomos se expanda. Y esto a nivel atómico va a hacer que se produzca una expansión de nuestro objeto. Ahora bien, esto sería en un sólido, pero en un líquido pasa algo similar. Los átomos están a una cierta distancia ya que hay fuerzas que los atraen entre sí. Si no estuvieran estas fuerzas, simplemente pasaría de sólido a gaseoso. Entonces, los líquidos también, al aumentar su temperatura, van a tender a expandirse. Vamos a hablar de tres tipos de expansiones. Por un lado, la expansión lineal. Nosotros tenemos una cierta barrita con una longitud inicial y al calentarla a una cierta temperatura vamos a llevarla a una longitud final, que va a ser la longitud inicial más el cambio de longitud. Entonces, lo que se comprobó experimentalmente, que el cambio de longitud, que es la longitud final menos la inicial, va a ser directamente proporcional a la longitud inicial que estábamos trayendo por una constante que se llama alfa, que depende del material del cual estamos hablando, por el cambio de temperatura. Entonces, nuestro cambio de longitud va a ser directamente proporcional a la longitud inicial, al material del cual estamos hablando y al cambio de temperatura al cual lo estamos sometiendo. Esta constante alfa se llama coeficiente de dilatación lineal. Sus unidades están en 1 sobre grado centígrado o, que es lo mismo, 1 sobre Kelvin. Ahora bien, de la misma manera que ocurre una expansión lineal, si nosotros tenemos algo que tiene dos dimensiones, algo que tiene una superficie, en ambas direcciones se va a producir una expansión, haciendo que haya una expansión superficial. Acá tengo dos grafiquitos. Supongamos una placa que tiene un área 1 y la llevamos a un área 2 ante un cambio de temperatura. Fíjate que si nosotros tomamos una circunferencia dentro del área, vamos a ver que esta circunferencia también se ha expandido. Esto nos lleva a concluir que si nosotros tuviéramos la misma placa pero con un agujero, cuando nosotros la calentemos, la expansión va a ser que el agujero también sea grande. Entonces, el cambio de área que vamos a tener va a ser igual a el área 2 menos el área 1, y esto lo vamos a expresar de la misma manera que habíamos visto en la expansión lineal, como el área 1 por una constante beta por el cambio de temperatura. Esta constante beta se llama coeficiente de expansión superficial o dilatación superficial y la podemos calcular como beta igual a 2 alfa, que es el coeficiente de expansión lineal. De vuelta, las unidades de beta va a ser 1 sobre grado centígrado o 1 sobre Kelvin, y como habíamos visto con el tema de los agujeros, no solo vamos a poder calcular el área final que va a tener nuestra placa, sino que también podríamos calcular el área que tenemos del agujero. De la misma manera que si nosotros pasábamos de algo lineal a algo con dos dimensiones, también podemos pasar a tres dimensiones. Y vamos a hablar de que vamos a tener una expansión volumétrica. Entonces, el cambio de volumen que va a sufrir mi elemento por una cierta cambio de temperatura va a ser el volumen 2 menos el volumen 1, que va a ser igual directamente al volumen que tenía inicialmente por una constante gamma por el cambio de temperatura. Esta constante gamma se llama coeficiente de expansión volumétrica o dilatación volumétrica y la podemos calcular como 3 veces el coeficiente de expansión lineal. Va a volver a tener las unidades de 1 sobre grado centígrado o 1 sobre Kelvin. Para el caso de expansiones volumétricas podemos hacer la misma lógica que hicimos para las expansiones superficiales para un agujero, pero con agujeros volumétricos, como por ejemplo puede ser el caso de un vaso, donde el vaso se va a dilatar y la cavidad que contiene líquido también se va a dilatar de la misma manera. Hagamos un pequeño ejercicio para que quede bien claro. El ejercicio nos plantea lo siguiente: tenemos una barra a una temperatura inicial de 20 grados y la medimos y tiene una longitud total de 200 centímetros. La vamos a llevar a una temperatura final de 90 grados centígrados y vamos a volver a medirla teniendo un resultado que va a ser de 200,17 centímetros.
Lo que nos pide el ejercicio es averiguar el coeficiente de expansión lineal que tenga esa barra. Planteamos nuestra ecuación donde el cambio de longitud, o sea, delta L, va a ser L2 menos L1 y esto va a ser igual a la longitud inicial por alfa por delta t. Entonces, vamos a despejar alfa. Si pasamos L1 y delta t dividiendo, nos va a quedar que alfa va a ser L2 menos L1 sobre L1 delta t. Reemplazando estos números con lo que tenemos de los datos del ejercicio, vamos a tener que alfa va a ser la longitud final, o sea, L2 va a ser 200,17 centímetros, menos la longitud inicial, que son los 200 centímetros, dividido la longitud inicial, 200 centímetros, por el cambio de temperatura, que son 90 grados centígrados menos los 20 grados centígrados. Entonces, si ponemos esto en la calculadora, lo que vamos a terminar obteniendo es que el coeficiente de expansión lineal va a ser de 1,21 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Y de esta manera queda resuelto el ejercicio. Eso fue la teoría de dilatación térmica. Los ejercicios son simples, pero se empiezan a complejizar. Hay que seguir practicando para ver todos los casos que nos pueden llegar a proponer. Por otro lado, este fenómeno que estábamos hablando, de que la energía cinética de las moléculas está asociada a la temperatura y a mayor temperatura empieza a haber mayor oscilación, es lo que pasa cuando nosotros vamos a hacer un cambio de fase. Si no te has olvidado, cuando hacemos un cambio de fase, la temperatura no varía. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Por ejemplo, si vamos a hacer una transición de sólido a líquido, lo que está sucediendo es que cuando llegamos a la temperatura de fusión, la energía que seguimos agregando a nuestro material no va a estar asociada a un aumento de temperatura, sino que aquellas moléculas que están vibrando muy cerca de la superficie tienden a absorber esa energía para separarse y volverse líquido. Eso es una transición de sólido a líquido. Ahora, lo mismo sucede cuando estamos transicionando de un líquido a un gas. Las moléculas que están en la superficie, que son las más propensas a poder separarse y cambiar de fase, absorben esa energía sin variar su temperatura. Con esto ya hemos terminado la teoría. Simplemente hay que seguir profundizando haciendo ejercicios cada vez más complicados. Así que bien, nos vemos la próxima. ¡Chau!